formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a quien confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de poder, de quien procede todo lo perfecto, infunde tu amor en nuestros corazones, para que al hacer más religiosa nuestra vida, aumentes en nosotros todo bien y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí, desde que comencé a hablar. He tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme: ya no me acordaré del Señor ni hablaré más de su nombre. Pero había en mí un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma, te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Porque fuiste mi auxilio,
y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma, y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti. De la carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto, palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya la palabra de Dios. Aleluya, digan todos los pueblos. Aleluya la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, esto no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio de recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. El domingo pasado, Jesús elogió a Pedro. Cuando Pedro contestó a la pregunta de Jesús: ¿y quién decís vosotros que soy yo?, Pedro le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesucristo elogia a Pedro. Le dice: bien, Simón, aunque eso no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres roca. Y sobre esta roca, o sea, sobre la fe de Pedro, edificaré mi iglesia. Pero hoy en el Evangelio, en cambio, vemos cómo Pedro recibe de Jesús no un elogio, sino unas palabras durísimas. Unas palabras que Jesús no dirigió ni siquiera a sus enemigos, ni siquiera a aquellos que le mataron, que le crucificaron.
Esas palabras que Jesús dirige a Pedro son: apártate de mí, Satanás. Le dijo Satanás. Son exactamente las mismas palabras que Jesús dijo al demonio cuando el demonio se acercó a tentar a Jesucristo. Recuerden esas 3 tentaciones que Jesús sufrió después de que vino del desierto preparando su vida, su ministerio público. Después de 40 días de ayuno, de oración en el desierto, Jesús regresa y con el primero que se encuentra fue con el demonio. Y el demonio le propone ahí 3 tentaciones. Y siempre las tentaciones que el demonio le propone a Jesús están precedidas por la expresión: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate de lo más alto del templo, y los ángeles te recibirán en sus manos. Si eres el Hijo de Dios, acepta y yo te regalo todo lo que ven tus ojos con tal de que me adores un momento. Bueno, pues Jesús a estas tentaciones, en la última tentación, le dice: apártate de mí, Satanás. Y hoy nos encontramos con Pedro y con Jesús, que le dice exactamente lo mismo a Pedro. Significa que la tentación no estuvo nunca lejos de Jesucristo. No estuvo nunca, ¿verdad?, alejada del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y la tentación básicamente consiste en apartar a Jesús de su misión. Sacar a Jesucristo del camino que Dios le había propuesto y que él estaba decidido a cumplir. Pero cuando el hombre tiene clara su misión, por más tentaciones que tenga, va a conseguir llegar a la meta. Miren lo que dice en la primera lectura el profeta Jeremías. Dice que todos se reían de él. He sido el hazme reír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar he tenido que anunciar gritos y violencia y destrucción. Pero dice al final: pero tu palabra, pero había en mí un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Y a pesar de todas esas burlas de las que Jeremías era objeto, como Dios lo sedujo y él se dejó seducir, así es como empieza la lectura, él continuó con su camino, porque había en él un fuego ardiente que quemaba sus huesos y que lo impulsaba a continuar con su misión. Era la misión que Dios le había encargado, la misión de predicar. A Jesús le sucede lo mismo. Jesús había aceptado la misión de su Padre y pase lo que pase, él estaba decidido a cumplir con esa misión. Y lógicamente muchas tentaciones se encontró en el camino, la de Satanás, ahora las insinuaciones de Pedro de que no puede ocurrirte esto, Señor, a ti, cómo es posible que tú vayas a morir en Jerusalén de esa manera que nos estás contando, etcétera. Bueno, yo creo que todo esto podemos aplicarlo también a nosotros. Un esposo, cuando tiene clara la misión que tiene que desempeñar, llevar adelante a su hogar, cuidar de sus hijos, santificarse en el matrimonio, atender a su esposa, morir siendo fiel, entonces cualquier tentación que se le presente en el camino le va a ser capaz de rechazarlo. Pero si él no está enamorado de la misión que Dios le ha dado, si no tiene conciencia clara de que en ese matrimonio tiene que vivir y tiene que morir y tiene que dar fruto, y tiene que responder a Dios por eso, entonces cualquier tentación lo va a sacar del camino. Porque si Jesús tuvo tentaciones, pues nosotros a millares surgir. No podemos pensar que en nuestra vida no vamos a tener tentaciones, las tendremos y las tendremos muchas y de diversa naturaleza. Lógicamente tenemos que tener la fortaleza necesaria para poder resistir a esas tentaciones. Jesús no solamente que hace ver a Pedro que está equivocado, le dice: tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Lógicamente, Pedro estaba pensando y Pedro hacía estas cosas con buena intención. Pedro quizá estuvo pensando recibir otro elogio de Jesucristo, un elogio parecido a, pues, qué bueno camarada, no entiendo, no, que tú te preocupes por mí y quieras evitar todo esto en mi vida, ¿no? Tal vez estuvo pensando Pedro en unas palabras así
y se queda sorprendido cuando Jesús pues, le dice a Satanás y le hace ver lo que dice la Escritura, que el pensamiento del hombre no es el pensamiento de Dios, los designios del hombre no son los designios de Dios, el camino del hombre no es el camino de Dios. La mente del hombre está muy lejos del pensar de Dios. Así le corrige Jesucristo, y después de corregirle a Pedro, hacerle ver que está mal, Jesús vuelve a hacer la propuesta a sus apóstoles. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Literalmente, cargar la cruz significa coger un palo, ponérselo a la espalda y caminar con todo el peso. Y cargar la cruz de Jesucristo significa, pues, recorrer, pues, varios metros, varios kilómetros, ¿verdad? Y encima no solamente la cruz, sino la burla, la vejación, el maltrato, ¿verdad? Todo lo que pasó con Jesucristo en el camino del Calvario. Nosotros, lógicamente, ahora tratamos de suavizar la cruz y decimos, sí, que la cruz es el dolor, la cruz es la enfermedad, la cruz son los malos momentos, la cruz son las crisis económicas, eso también es la cruz. Pero literalmente hablando, cargar la cruz es coger un palo, ponerlo en la espalda, como hizo Jesucristo, y llevarlo hasta la meta, hasta el lugar donde está el vertical para que te crucifique, ¿cierto? Pues a eso nos invita el Señor. Nosotros, a Pedro, lógicamente le plantea esto a Jesucristo porque Pedro tenía miedo al sufrimiento, lo mismo que todos nosotros. Él no iba a sufrir, pero tenía miedo al sufrimiento de su maestro, y lo que trata de evitarle a Jesucristo es el sufrimiento, el dolor. Pero Jesús hace ver a Pedro que está equivocado, y Jesús cierra el evangelio de hoy diciendo que el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. De alguna manera, Jesús en este evangelio de Mateo insinúa que después de la crucifixión vendrá la glorificación, después del sufrimiento vendrá el gozo, después del dolor vendrá la calma. Después el evangelio de San Juan presenta a Jesucristo no como un Cristo sufriente en la cruz, sino que como un Cristo que en la cruz se muestra glorioso, se muestra triunfante. Y eso es precisamente cuando nosotros decidimos, como Jeremías, como Jesucristo, como el buen padre de familia que hemos mencionado, llevar la cruz de cada día, al final solo vamos a encontrar gozo, solo vamos a encontrar alegría, solo vamos a encontrar paz. El cristiano no ha de tener miedo a la cruz, al contrario, el cristiano ha de tener miedo a la tentación que le va a apartar de la cruz. El cristiano no ha de tener miedo al camino, a seguir por el camino que va Jesús, porque lo ha transitado Jesús como modelo nuestro. El cristiano ha de tener miedo a todas esas tentaciones, a todas esas insinuaciones que tratan de sacarnos del camino que nos propone Jesucristo. Pidámosle al Señor entonces hoy, para terminar esta reflexión, que nos ayude a cargar la cruz de cada día, que no nos permita apartarnos nunca del camino que Él nos ha señalado, que con responsabilidad y con amor cumplamos todos nuestra propia vocación, En algunos casos será como el caso de los sacerdotes, evangelizar, predicar, preocuparse por la vida espiritual de sus hermanos. En otros casos será pues eso, la vocación matrimonial, que lógicamente también tiene su cruz, pero que al final, como toda vocación cumplida, nos ha de llenar de gozo y de alegría. Eso es lo que el Señor nos pide en este evangelio. Que Jesús entonces y que la Santísima Virgen María nos ayuden a ser fieles a esta misión que Dios nos ha encomendado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer nuestra profesión de fe, nuestro credo. Digamos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia y oremos por todos diciéndole confiadamente: Padre nuestro, escucha nuestra oración. Pidamos por el Papa, obispos, sacerdotes y diáconos, para que hagas de ellos instrumentos dóciles de tu Espíritu. Roguemos al Señor. Nuestra oración. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios, para que sea rica en frutos del Espíritu Santo, conservando siempre el gozo, la paz y el amor. Roguemos al Señor. Pidamos por las autoridades y docentes del Colegio Nueva Semilla y por todos nosotros, llamados a responder siempre con generosidad al plan de Dios. Roguemos al Señor. Por la familia Owens, para que se predique el amor, la caridad y la misericordia. Roguemos al Señor. Por los que se sienten tristes y afligidos, para que les des la fuerza necesaria y consuelo. Roguemos al Señor. Padre nuestro, escucha nuestra oración. Por las intenciones que tenemos en nuestros corazones, roguemos al Señor. Padre nuestro, escucha nuestra oración. Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines benignamente a tu familia, para que adhiriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes. Por Jesucristo nuestro Señor. No solo el vino y el pan te queremos ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, es un mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, es un mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que se cumpla con poder lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, y nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, por quien multitudes de ángeles adoran tu grandeza, se alegran eternamente en tu presencia. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor.
Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 dicen los querubines, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te rogamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Gracias al Señor.